En las colinas verdes de Medellín, donde las casas de colores se aferran a las montañas como flores silvestres, vivía una mujer que había construido un imperio con sus propias manos callosas. Maya Esperanza Restrepo, de 73 años, no sabía que su propia sangre estaba tramando su destrucción. Tampoco sabía que su aparente fragilidad sería su arma más poderosa cuando la verdad saliera a la luz. Esta es la historia de cómo una abuela colombiana convirtió la traición de su familia en la lección más devastadora de sus vidas. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El aroma de las empanadas doradas flotaba por toda la Comuna 13 cada madrugada, anunciando que Maya Esperanza había comenzado otro día. A las 4 de la mañana, cuando Medellín todavía dormía envuelto en la neblina de las montañas, ella ya estaba en su cocina industrial, sus manos expertas amasando la masa que había perfeccionado durante 50 años. Maya no era una mujer imponente físicamente, medía apenas 1,50 m, su cabello plateado siempre recogido en un moño perfecto, y sus ojos color café parecían demasiado grandes para su rostro arrugado por el sol y las sonrisas. Pero cuando caminaba por las calles empinadas de su barrio, todos la saludaban con reverencia. «Doña Maya», le decían quitándose el sombrero. «Buenos días, señora Esperanza». Su imperio había comenzado con una canasta de mimbre y 10 empanadas que vendía en la esquina de la calle principal en 1985. Ahora, en 2024, Empanadas Esperanza tenía 12 locales distribuidos por toda Medellín, empleaba a 63 personas, y Maya era dueña de 4 propiedades en los mejores barrios de la ciudad, incluyendo una finca en las afueras donde cultivaba sus propias hierbas y verduras. La clave, solía decir a cualquiera que le preguntara por su éxito, no está en los ingredientes secretos. Está en levantarse cuando todos duermen y trabajar cuando todos descansan. Cada mañana seguía la misma rutina sagrada. Llegaba a su cocina principal a las 4. Preparaba personalmente las empanadas para el local original, para mantener la tradición viva, decía. Y luego supervisaba la preparación en los otros locales. A las 10 de la mañana, se sentaba en su escritorio de madera antigua en la oficina improvisada arriba del primer local, donde revisaba las cuentas con una precisión que haría envidiar a cualquier contador. Maya nunca había aprendido a usar computadoras, pero podía calcular ganancias, pérdidas, inventarios y salarios en su cabeza más rápido que cualquier programa. Llevaba todos sus registros en cuadernos de contabilidad escritos a mano con una caligrafía impecable que había mantenido idéntica durante décadas. Los números no mienten, era otra de sus frases favoritas. La gente sí. Su familia la rodeaba como planetas alrededor del sol. Tenía 3 hijos. Carlos, de 52 años, que administraba los locales del centro. Patricia, de 48, quien se había casado con un ingeniero, y vivía en el exclusivo barrio del Poblado. Y Andrés, el menor de 45, que había estudiado Derecho pero nunca ejerció, prefiriendo ayudar a su madre con las finanzas del negocio. Pero la niña de sus ojos, era Valentina, la hija de Patricia. A los 28 años Valentina había regresado de estudiar Administración de Empresas en Bogotá con ideas modernas sobre marketing digital y expansión de franquicias. Maya la había puesto inmediatamente a cargo de la modernización del negocio, convencida de que su nieta combinaría la tradición familiar con la innovación necesaria para el futuro. Valentina tiene mi sangre emprendedora pero con educación universitaria, presumía Maya en las reuniones familiares dominicales que se celebraban religiosamente en su casa de Laureles, una construcción de 2 pisos que había comprado en los años 90, y que se había convertido en el centro gravitacional de la familia Restrepo. Los domingos eran sagrados en casa de Maya. Toda la familia se reunía sin excepción. Sus 3 hijos con sus respectivas familias, los 7 nietos que tenía en total,
y ocasionalmente algunos compadres y amigos cercanos. La mesa se extendía desde el comedor hasta la terraza, cubierta con manteles bordados que Maya había hecho décadas atrás, y el menú nunca variaba. Sancocho paisa, arepa, frijoles, chicharrón, y por supuesto, empanadas especiales que solo preparaba los domingos. Durante estas reuniones, Maya ocupaba la cabecera de la mesa como una matriarca benevolente pero firme. Escuchaba los problemas de cada miembro de la familia, daba consejos no solicitados pero generalmente acertados, y distribuía dinero extra cuando alguien lo necesitaba. También era el momento en que tomaba decisiones importantes sobre el negocio, aunque siempre consultaba con Andrés, y más recientemente con Valentina. Esta familia es como mis empanadas, solía decir. Cada ingrediente tiene su lugar, pero sin la masa que los mantiene unidos, todo se desmorona. Maya tenía sus peculiaridades. Desconfiaba profundamente de los bancos, prefiriendo guardar gran parte de su dinero en efectivo en una caja fuerte que había instalado en su dormitorio. Solo Andrés conocía la combinación, ya que él manejaba los aspectos legales y financieros más complejos del negocio. También insistía en revisar personalmente todos los contratos importantes, aunque no entendiera completamente el lenguaje legal. Si no puedo entender lo que dice un papel es porque alguien está tratando de engañarme, era su filosofía. Su rutina incluía una caminata diaria por su barrio a las 6 de la tarde, cuando el calor del día comenzaba a ceder. Conocía a todos sus vecinos por nombre, sabía quién estaba enfermos, quién necesitaba trabajo, y quién tenía problemas familiares. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para cualquiera que necesitara un consejo, un plato de comida, o simplemente alguien que los escuchara. A los 73 años, Maya gozaba de una salud envidiable. Nunca había fumado, bebía solo una copa de vino tinto los domingos con la comida familiar, y su único vicio reconocido era una pasión desmedida por las telenovelas brasileñas que veía religiosamente cada noche antes de dormir. Esas mujeres sí saben pelear por lo suyo, comentaba sobre las protagonistas mientras tejía bufandas que luego regalaba a sus empleados en diciembre. Físicamente Maya había envejecido con gracia. Su piel, aunque arrugada, conservaba un brillo saludable, y sus manos, aunque marcadas por décadas de trabajo, se movían con la precisión y fuerza de alguien mucho más joven. Usaba lentes para leer, pero su vista para los negocios seguía siendo perfecta. Su vestuario era consistente y práctico, blusas de colores claros, pantalones de tela cómodos, y zapatos cerrados de cuero que le duraban años. Los domingos se ponía sus mejores vestidos, siempre conservadores pero elegantes, y nunca salía de casa sin sus aretes de perlas, un regalo de su difunto esposo Roberto, quien había muerto 15 años atrás de un infarto. La relación de Maya con el dinero era compleja. Por un lado, era extremadamente generosa con su familia y empleados. Había pagado la universidad de todos sus nietos. Había prestado dinero sin intereses a docenas de personas del barrio, y cada diciembre daba bonos extraordinarios que a veces superaban el salario mensual de sus trabajadores. Por otro lado, era meticulosa hasta el extremo con los gastos del negocio y llevaba control de cada peso que entraba y salía. La generosidad y la estupidez son cosas diferentes, explicaba cuando alguien cuestionaba sus aparentes contradicciones. Su casa de Laureles reflejaba perfectamente su personalidad, limpia hasta la obsesión, decorada con muebles sólidos y tradicionales que había comprado de segunda mano y restaurado personalmente, y llena de fotografías familiares que documentaban cada momento importante de sus descendientes. La cocina era el corazón del hogar, equipada profesionalmente pero manteniendo el calor de una cocina doméstica. En las paredes colgaban sus diplomas honoríficos. Empresaria del año, otorgado por la Cámara de Comercio de Medellín en 2019. Mujer destacada de la Comuna 13 en 2021, y una placa de reconocimiento del alcalde por su contribución al desarrollo económico local.
Maya había enmarcado cada uno con orgullo, pero los había colgado en el pasillo, no en la sala principal. Los reconocimientos están bien, decía, pero el verdadero éxito se mide en la mesa del domingo, cuando toda tu familia está reunida y feliz. Esta era la Maya que todos conocían, trabajadora incansable, generosa hasta la imprudencia con los suyos, astuta en los negocios, y ferozmente protectora de su familia. Era una mujer que había construido algo duradero con sus propias manos, y que confiaba ciegamente en que sus seres queridos valorarían y protegerían ese legado. Lo que Maya no sabía era que su confianza absoluta en su familia estaba a punto de convertirse en su mayor vulnerabilidad. Tampoco sabía que alguien muy cercano había estado observando cuidadosamente su rutina, sus hábitos, y especialmente sus debilidades, preparándose para una traición que cambiaría todo para siempre. La tormenta que se avecinaba comenzaría, como muchas tragedias familiares, con una conversación aparentemente inocente un martes por la tarde, cuando Maya decidió hacer algo que había estado posponiendo durante meses: actualizar su testamento. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El martes 15 de octubre amaneció con esa lluvia fina y persistente que caracteriza a Medellín durante la temporada de transición. Maya se despertó más temprano de lo usual, no por su rutina, sino por un sueño extraño que la había inquietado toda la noche. En el sueño, estaba en su cocina preparando empanadas, pero cada vez que intentaba sellar una, la masa se desintegraba entre sus dedos. Sueños raros significan cambios cercanos, murmuró para sí misma mientras preparaba su café de las 5 de la mañana, una costumbre que había mantenido incluso en sus días libres. Esa mañana en particular, Maya había decidido no ir a supervisar los locales. Era algo inusual en ella, pero últimamente había estado reflexionando sobre el futuro de manera más intensa. Tal vez era la edad, o tal vez era la creciente presión que sentía por parte de Valentina para modernizar completamente el negocio, incluyendo la implementación de sistemas digitales que Maya encontraba intimidantes. En lugar de dirigirse a sus empanaderías, Maya tomó una decisión que había estado posponiendo durante 8 meses: llamar al Dr. Ramírez, su abogado de confianza desde hacía 20 años, para finalmente actualizar su testamento. El testamento actual databa de 2018, cuando Roberto acababa de morir y Maya había estado abrumada por el dolor y las responsabilidades legales. En ese documento, había dividido sus bienes de manera tradicional: el 60% para sus 3 hijos por partes iguales, el 30% distribuido entre sus nietos, y el 10% restante para obras de caridad y algunos empleados de confianza. Pero las cosas habían cambiado significativamente en los últimos años. El negocio había crecido exponencialmente, en gran parte gracias a las iniciativas de Valentina. La joven había implementado un sistema de delivery que había triplicado las ventas durante la pandemia. Había creado una presencia en redes sociales que atraía a clientes más jóvenes, y había negociado contratos con 2 cadenas de supermercados para vender empanadas congeladas. Más importante aún, Maya había notado diferencias marcadas en cómo sus hijos se relacionaban con el negocio familiar. Carlos, el mayor, había mostrado poco interés en innovar, conformándose con administrar los locales del centro sin ambiciones de crecimiento. Patricia, casada con el ingeniero Mauricio Vélez, había comenzado a hacer comentarios cada vez más frecuentes sobre lo agotador que era el negocio familiar, y lo mucho que envidiaba a sus amigas que podían disfrutar de la vida sin preocuparse por empanadas. Andrés, por su parte, había sido un pilar fundamental en los aspectos legales y financieros, pero Maya había comenzado a notar cierta frialdad en él últimamente. Durante las reuniones dominicales, parecía más interesado en su teléfono que en las conversaciones familiares.
y había comenzado a cuestionar algunas de las decisiones de Maya de manera que rozaba la falta de respeto. «Mamá, tienes que entender que los tiempos han cambiado», le había dicho la semana anterior cuando ella se opuso a su sugerencia de vender 2 de las propiedades para liquidificar capital. «No puedes manejar un negocio moderno con mentalidad de los años 80». Esas palabras habían dolido más de lo que Maya había querido admitir. No solo por el tono condescendiente, sino porque provenían de Andrés, quien siempre había sido el más respetuoso y considerado de sus hijos. Valentina, por el contrario, había demostrado una dedicación y una visión que recordaban a Maya de sí misma en sus años más ambiciosos. La joven trabajaba 12 horas diarias, conocía a todos los empleados por nombre, y tenía ideas innovadoras que respetaban la esencia tradicional del negocio mientras lo proyectaban hacia el futuro. «Abuela», le había dicho Valentina apenas 3 días atrás, «yo sé que mis tíos creen que deberías retirarte y vender todo, pero este negocio puede ser mucho más grande. Podríamos tener presencia en toda Colombia, incluso exportar. Solo necesitamos invertir correctamente y mantener la calidad que tú creaste». Esas conversaciones habían llevado a Maya a una conclusión que la había mantenido despierta varias noches. Tal vez era hora de reestructurar su testamento de manera que reflejara no solo sus afectos familiares, sino también quién realmente valoraba y continuaría su legado. A las 8 de la mañana Maya marcó el número del bufete Ramírez y Asociados. «Doctor Ramírez», dijo cuando finalmente lo puso en línea la secretaria, «soy Maya Esperanza, necesito que revisemos mi testamento. Ha llegado el momento de hacer algunos cambios importantes». «Por supuesto, señora Restrepo», respondió el abogado con la formalidad respetuosa que siempre había mantenido con ella. «¿Podría venir a la oficina mañana por la tarde, digamos a las 3? «Perfecto. Y doctor, este asunto debe mantenerse en absoluta confidencialidad. No quiero que mi familia se entere hasta que esté todo finalizado». «Naturalmente, señora, esa es siempre nuestra política». Después de colgar, Maya se sirvió una segunda taza de café, y se sentó en su sillón favorito de la sala, desde donde podía ver la calle a través de las cortinas de encaje que había hecho sus propias manos décadas atrás. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris, creando esa atmósfera melancólica que invita a la reflexión profunda. Durante las siguientes horas, Maya hizo algo que no había hecho en años. Evaluó objetivamente a cada miembro de su familia. Carlos había sido un buen hijo, pero nunca había mostrado la ambición o la visión necesarias para liderar un negocio en crecimiento. Tenía 42 años. Estaba cómodamente casado, y parecía más interesado en mantener el status quo que en construir algo más grande. Además, Maya había notado que últimamente llegaba tarde a las reuniones de trabajo, y que algunos empleados habían comenzado a quejarse, muy discretamente, de su falta de liderazgo. Patricia había tomado un camino completamente diferente. Después de casarse con Mauricio, había adoptado un estilo de vida que la alejaba cada vez más de sus orígenes humildes. Vivía en una casa de 500 metros cuadrados en el poblado, sus hijos estudiaban en colegios privados bilingües, y había comenzado a mostrar cierta vergüenza por el negocio familiar. ¿Por qué no pueden decir que somos dueños de una empresa de alimentos en lugar de vendemos empanadas?, había comentado Patricia en la última reunión familiar, cuando su hijo adolescente había preguntado cómo explicar el negocio familiar en su colegio élite. Esa pregunta había revelado algo que Maya había estado tratando de ignorar. Patricia se avergonzaba de los orígenes de la fortuna familiar. Para ella las empanadas representaban un pasado que prefería superar, no un legado que honrar. Andrés era el caso más complejo. Durante años había sido el hijo más confiable, el que manejaba los aspectos legales y financieros con competencia y discreción. Pero en los últimos meses, Maya había comenzado a notar cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Había comenzado a sugerir optimizaciones,
que beneficiarían financieramente a los hijos a corto plazo, pero podrían comprometer la estabilidad a largo plazo del negocio. También había empezado a hacer preguntas cada vez más específicas sobre las propiedades de Maya, sus inversiones, y los detalles de su testamento actual. «Mamá, creo que deberías considerar crear un fideicomiso», le había sugerido la semana anterior. «Sería mucho más eficiente desde el punto de vista fiscal, y nos daría más flexibilidad para manejar los activos». Cuando Maya había preguntado qué tipo de flexibilidad, Andrés había sido evasivo, mencionando términos legales complejos que claramente estaban diseñados para confundirla más que para ilustrarla. Los nietos presentaban un panorama mixto. Además de Valentina, había otros 6. Los 2 hijos de Patricia, que tenían 16 y 19 años y parecían más interesados en videojuegos que en responsabilidades familiares. Los 3 hijos de Carlos, de edades entre 12 y 22 años, que eran buenos muchachos pero sin particular interés en el negocio. Y el hijo de Andrés, de 25 años, que trabajaba en una empresa de tecnología y había expresado abiertamente que consideraba el negocio familiar anticuado. Valentina era diferente. No solo había demostrado capacidad y dedicación, sino que había expresado genuino amor y respeto por lo que Maya había construido. Entendía que la tradición y la innovación no eran opuestas, sino complementarias. Más importante aún, trataba a Maya como una mentora respetada, no como un obstáculo generacional. Mientras reflexionaba sobre estas dinámicas familiares, Maya tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos dramáticamente. Su nuevo testamento reflejaría el mérito y la dedicación, no solo los lazos sanguíneos. Pero Maya Esperanza Restrepo no podía imaginar que su decisión de actualizar el testamento ya había sido anticipada por alguien muy cercano a ella. Tampoco podía saber que sus movimientos estaban siendo observados y sus intenciones, interpretadas de manera que la pondrían en el centro de una conspiración que involucraría traición, manipulación legal, y una batalla por el control de todo lo que había construido. Lo que comenzó como una reflexión natural sobre el legado familiar estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarían las verdaderas intenciones de quienes más confiaba, y que la obligarían a usar cada gramo de astucia que había desarrollado durante décadas de supervivencia y éxito empresarial. La trampa ya estaba siendo tendida, y Maya, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia ella. El miércoles por la mañana, Valentina llegó temprano a la oficina de Empanadas Esperanza para encontrarse con una sorpresa. Maya no estaba en su escritorio a las 8, como había sido su costumbre inmutable durante los últimos 30 años. En su lugar, había una nota escrita con la caligrafía perfecta de su abuela. Reunión importante. Regreso después del almuerzo. UP. Revisa los pedidos de El Tesoro y confirma la entrega para mañana. Valentina frunció el ceño. Su abuela nunca había faltado a su rutina matutina, sin avisar con días de anticipación. Más extraño aún, Maya nunca había considerado ninguna reunión lo suficientemente importante como para alterar su horario sagrado de supervisión de los locales. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia en el elegante barrio de El Poblado, Maya estaba sentada en la sala de espera del bufete Ramírez y Asociados, observando los diplomas enmarcados en las paredes y las revistas de negocios perfectamente alineadas en la mesa de centro. Había llegado 30 minutos antes de su cita, no por nerviosismo, sino por una costumbre arraigada de nunca llegar tarde a compromisos importantes. Señora Restrepo, la voz del doctor Ramírez la sacó de sus pensamientos. Es un placer verla nuevamente. Eduardo Ramírez tenía 62 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, y la presencia distinguida que Maya asociaba con la competencia profesional. Lo había conocido en 1998, cuando necesitaba ayuda legal para formalizar su primer local, y desde entonces había manejado todos los asuntos legales importantes de la familia Restrepo.
Doctor, gracias por recibirme con tan poca anticipación, dijo Maya mientras se acomodaba en la silla de cuero frente al amplio escritorio de caoba. Para usted siempre tengo tiempo, señora. Cuénteme, ¿qué aspectos de su testamento necesita revisar? Maya había pasado toda la noche organizando sus pensamientos, pero ahora que llegaba el momento de verbalizarlos, se sintió sorprendentemente emocional. Respiró profundo antes de comenzar. Doctor, cuando hicimos el testamento actual, mis hijos eran diferentes. O tal vez yo era diferente. El punto es que las cosas han cambiado, y creo que mi testamento debe reflejar la realidad actual, no la de hace 6 años. El abogado tomó notas mientras Maya explicaba sus observaciones sobre cada miembro de la familia. Habló de la falta de visión de Carlos, de la desconexión de Patricia con el negocio familiar, y de los cambios preocupantes en la actitud de Andrés. Y Valentina, continuó Maya, ha demostrado no solo competencia, sino verdadera pasión por lo que hemos construido. Entiende que este negocio no es solo una fuente de ingresos, sino un legado que debe ser protegido y expandido responsablemente. Entiendo sus preocupaciones, dijo el doctor Ramírez. ¿Está considerando cambios en las proporciones de la herencia? Estoy considerando algo más radical. Maya se inclinó hacia adelante. Quiero que Valentina herede el control mayoritario del negocio. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, las decisiones importantes las tome alguien que realmente entiende y valora lo que hemos construido. El abogado levantó las cejas levemente, pero mantuvo su expresión profesional. Eso sería un cambio significativo. ¿Ha considerado las posibles reacciones de sus hijos? Por supuesto que las he considerado. Pero doctor, yo no construí este negocio para complacer a nadie. Lo construí para que durara, para que siguiera dando trabajo a docenas de familias, para que siguiera siendo motivo de orgullo para nuestra comunidad. Si mis hijos no pueden entender eso, entonces tal vez no son las personas indicadas para dirigirlo. Durante las siguientes 2 horas, Maya y el doctor Ramírez trabajaron en los detalles del Nuevo Testamento. Maya quería que Valentina heredara el 55% del negocio, asegurándole el control de toma de decisiones. El 30% restante se dividiría entre sus 3 hijos, y el 15% final se distribuiría entre los demás nietos y algunas obras de caridad. También quiero establecer cláusulas específicas, añadió Maya. Si alguno de mis hijos intenta vender su parte del negocio, Valentina debe tener la primera opción de compra. Y si alguien intenta sabotear o dañar el negocio, puede perder automáticamente su herencia. Esas son cláusulas muy específicas, señora Restrepo. ¿Hay algo que deba saber? Maya dudó por un momento. No quería parecer paranoica, pero había algo en la actitud reciente de Andrés que le inquietaba profundamente. Doctor, en los últimos meses, Andrés ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre mis finanzas. Preguntas que van más allá de lo que necesita saber para ayudarme con los aspectos legales del negocio. También ha estado presionándome para que haga cambios que beneficiarían a mis hijos a corto plazo, pero que podrían comprometer la estabilidad del negocio. ¿Qué tipo de cambios? Quiere que venda 2 de mis propiedades para liquificar capital, como él dice. También ha sugerido que reestructure el negocio como sociedad anónima, con él como presidente de la junta directiva, para proteger mis intereses, según sus palabras. El doctor Ramírez frunció el ceño. Señora Restrepo, esas sugerencias no necesariamente son perjudiciales, pero el momento en que las hace es interesante. ¿Ha compartido con él sus intenciones de cambiar el testamento? Absolutamente no. Solo usted y yo sabemos de esto. Bien. Le sugiero que mantengamos esta información completamente confidencial hasta que el documento esté finalizado y firmado. ¿Cuándo le gustaría tener listo el Nuevo Testamento? Lo antes posible. ¿Podría tenerlo listo para el lunes? Sí, pero necesitaré que venga el viernes para revisar el borrador final antes de la redacción definitiva. Cuando Maya salió del bufete,
Eran las 12:30 del mediodía. En lugar de regresar directamente a la oficina, decidió caminar por las calles de El Poblado, necesitando tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de iniciar. No era solo un cambio de testamento, era una declaración sobre el futuro de su familia y su legado. Sabía que sus decisiones generarían controversia, posiblemente incluso resentimiento permanente de parte de algunos de sus hijos. Pero Maya había aprendido durante décadas de construcción empresarial que las decisiones difíciles eran a menudo las más necesarias. Mientras caminaba, su teléfono sonó. Era Andrés. «Mamá, ¿dónde estás?» Pasé por la oficina y Valentina me dijo que habías salido a una reunión importante. Estoy resolviendo algunos asuntos personales, hijo. ¿Necesitas algo urgente? Bueno, quería hablar contigo sobre esa propuesta de reestructuración que te mencioné la semana pasada. He estado investigando más, y creo que realmente deberías considerarla seriamente. Maya sintió una punzada de irritación. Andrés, ya te dije que no estoy interesada en cambios estructurales grandes en este momento. Mamá, con todo respeto, creo que no estás viendo el panorama completo. Si algo te pasara mañana, el negocio enfrentaría problemas legales y fiscales enormes. La reestructuración que propongo protegería a toda la familia. ¿Qué quieres decir con si algo me pasara? No quiero decir nada malo, mamá. Solo que a los 73 años, es prudente planificar para todas las contingencias. Esas palabras golpearon a Maya como una cachetada fría. No era tanto lo que Andrés había dicho, sino el tono calculador con el que lo había dicho. Era como si estuviera evaluando su mortalidad como un factor en una ecuación financiera. Andrés, tengo 73 años, pero mi salud es excelente y mi mente está perfectamente clara. No necesito que me recuerdes mi edad, y definitivamente no necesito que planifiques para mi muerte. Mamá, no lo digas así. Solo estoy tratando de proteger los intereses de la familia. ¿Los intereses de qué familia, Andrés? ¿De la familia que construyó este negocio con sus propias manos? ¿O de la familia que está esperando heredarlo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, creo que estás malinterpretando mis intenciones. Tal vez. O tal vez estoy comenzando a entenderlas mejor de lo que me gustaría. Maya colgó el teléfono con una sensación de tristeza profunda. La conversación había confirmado sus sospechas sobre los verdaderos motivos de Andrés, pero también había revelado algo más perturbador. Su hijo la veía como un obstáculo para sus planes, no como la matriarca que merecía respeto y consideración. Esa tarde, cuando finalmente regresó a la oficina, Maya encontró a Valentina revisando las cuentas con la misma meticulosidad que ella misma había enseñado. «Abuela, ¿está todo bien? Se ve preocupada». Maya observó a su nieta por un momento largo. Valentina tenía la misma determinación en los ojos que Maya había visto en el espejo décadas atrás, cuando era una mujer joven tratando de construir algo duradero para su familia. «Valentina, ¿tú qué piensas del futuro de este negocio?» «Creo que apenas estamos comenzando, abuela. Creo que lo que usted construyó puede ser la base para algo mucho más grande, pero sin perder nunca la esencia de lo que lo hace especial. ¿Y si te dijera que tal vez tendrás que liderar ese futuro más pronto de lo que esperabas?» Valentina frunció el ceño. ¿Está pensando en retirarse? No exactamente. Pero estoy pensando en asegurarme de que las decisiones correctas se tomen por las personas correctas, independientemente de lo que pueda pasar. Esa noche, Maya se acostó con la sensación de que había puesto en movimiento fuerzas que cambiarían su familia para siempre. No sabía aún hasta qué punto tenía razón, ni podía imaginar que sus movimientos ya estaban siendo observados más de cerca de lo que había sospechado. La llamada al cambio había sido respondida, pero las consecuencias de esa respuesta apenas comenzaban a desarrollarse. El jueves por la noche, en un restaurante discreto del barrio Manrique,
Se desarrollaba una conversación que Maya jamás hubiera imaginado. Andrés Restrepo estaba sentado frente a un hombre de unos 40 años, delgado, con bigote cuidadosamente recortado y traje que había visto mejores días. Se trataba de Hernán Gutiérrez, asistente legal del bufete Ramírez y Asociados desde hacía 8 años. ¿Estás completamente seguro de lo que me estás diciendo?, preguntó Andrés manteniendo la voz baja mientras cortaba mecánicamente su carne. Completamente, respondió Hernán, echando un vistazo nervioso alrededor del restaurante. Tu madre estuvo en la oficina ayer, pasó 2 horas con el doctor Ramírez. Y hoy revisé los archivos que él me pidió que preparara. Andrés había conocido a Hernán 3 años atrás, durante una de las muchas visitas que había hecho al bufete para resolver asuntos legales del negocio familiar. Lo que había comenzado como conversaciones casuales sobre fútbol y política, se había convertido gradualmente en una amistad basada en quejas mutuas sobre sus respectivos jefes y la falta de reconocimiento profesional que sentían merecer. Hernán ganaba un salario modesto como asistente legal, a pesar de tener título de abogado. Su frustración había crecido durante años viendo cómo el doctor Ramírez manejaba casos lucrativos mientras él hacía el trabajo de investigación y preparación de documentos por una fracción de los honorarios. Necesito que me digas exactamente qué viste, insistió Andrés. Hernán sacó un sobre manila de su maletín y lo deslizó discretamente sobre la mesa. Son copias de las notas preliminares. Tu madre está cambiando completamente la estructura de su testamento. Andrés abrió el sobre con manos que apenas lograba mantener estéreis. Lo que leyó hizo que su estómago se contrajera en un nudo de pánico y rabia. Según las notas, Valentina heredaría el control mayoritario del negocio, mientras que él y sus hermanos quedarían como socios minoritarios sin poder de decisión real. Esto no puede ser cierto, murmuró Andrés. ¿Estás seguro de que estas son las intenciones finales? Las notas son muy específicas. Tu madre quiere que Valentina tenga control total de todas las decisiones empresariales importantes. Además, hay cláusulas que pueden resultar en pérdida total de herencia, si alguien intenta sabotear el negocio. Esas fueron sus palabras exactas. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante años había estado planificando su futuro basándose en la eventual herencia de su madre. Había tomado decisiones financieras, había hecho compromisos, había construido su identidad profesional alrededor de su posición como hijo confiable de Maya Esperanza Restrepo. Más importante aún, había estado desarrollando planes ambiciosos para expandir y modernizar el negocio una vez que tuviera control sobre él. Tenía contactos en Bogotá interesados en comprar la cadena completa por una suma que permitiría a toda la familia vivir cómodamente por el resto de sus vidas. ¿Cuándo planea firmar el Nuevo Testamento?, preguntó tratando de controlar el temblor en su voz. Según la agenda del doctor Ramírez, tu madre viene el viernes para revisar el borrador final, y el lunes para la firma definitiva. Andrés hizo cálculos rápidos en su mente. Tenía exactamente 4 días para evitar que su futuro financiero se evaporara completamente. Hernán, necesito pedirte un favor muy grande. Ya me imaginaba. ¿Qué necesitas? Necesito que hagas algunos cambios menores en el documento antes de que mi madre lo revise el viernes. Hernán se recostó en su silla, estudiando el rostro de Andrés cuidadosamente. ¿Qué tipo de cambios? Nada drástico. Solo ajustar algunas cifras. En lugar de que Valentina herede el 55%, que sea el 35%. Y que la diferencia se redistribuya entre mis hermanos y yo. Andrés, eso no son cambios menores. Eso es falsificación de documento legal. No es falsificación si estamos corrigiendo un error, ¿verdad? Mi madre es una mujer mayor, Hernán. Es posible que no haya expresado claramente sus intenciones, o que el doctor Ramírez haya malentendido sus instrucciones.
Hernán permaneció en silencio por largo rato, claramente considerando las implicaciones de lo que Andrés estaba sugiriendo. ¿Y qué gano yo con esto? Andrés había estado esperando esa pregunta. 50 millones de pesos ahora, y otros 100 millones cuando el testamento esté finalizado. Era una suma considerable para Hernán, equivalente a casi 2 años de su salario actual. Pero más que el dinero, era la oportunidad de finalmente tomar control de su destino profesional. Y después de que todo esto se resuelva, continuó Andrés, cuando mi familia tome control del negocio, vas a necesitar un nuevo abogado de planta. Alguien que entienda la operación desde adentro. Ese alguien podría ser tú. La propuesta era tentadora. Hernán había pasado años sintiendo que su talento era subestimado y mal remunerado. La posibilidad de convertirse en el abogado principal de una empresa en crecimiento era exactamente lo que había estado esperando. ¿Cómo funcionaría exactamente?, preguntó finalmente. Muy simple. Tú preparas el documento con las modificaciones que te estoy pidiendo. Cuando mi madre venga el viernes, el doctor Ramírez le presenta la versión modificada como si fuera exactamente lo que ella pidió. Ella lo aprueba, viene el lunes, firma, y todos quedamos contentos. ¿Y si tu madre nota las diferencias? No las va a notar. Mi madre es una mujer muy inteligente para los negocios, pero no entiende los detalles legales complejos. Ella va a confiar en que el documento refleja sus intenciones, especialmente porque viene del doctor Ramírez, en quien confía completamente. Hernán todavía parecía dudoso. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si tu madre descubre la manipulación después? No va a pasar. Pero si por alguna razón surgieran preguntas, simplemente diremos que hubo un error en la transcripción de las notas originales. Error humano. Estas cosas pasan en todos los bufetes. Durante los siguientes 20 minutos, Andrés desarrolló su argumento con la habilidad persuasiva que había desarrollado durante años de manejar aspectos legales del negocio familiar. Presentó la situación no como una traición a su madre, sino como una corrección necesaria a una decisión impulsiva que Maya terminaría lamentando. Piénsalo, Hernán, mi madre ha trabajado toda su vida para construir este negocio para su familia. ¿Realmente crees que en el fondo de su corazón quiere dejar a sus propios hijos como socios minoritarios? ¿Quiere que todo lo que construyó quede en manos de una nieta de 28 años sin experiencia real en decisiones difíciles? Pero según lo que vi, tu madre parecía muy segura de sus intenciones. Mi madre es una mujer orgullosa. No va a admitir públicamente que está dudando de su decisión. Pero te apuesto que en privado está reconsiderando. Nosotros simplemente le estamos dando la oportunidad de tomar la decisión correcta sin perder la cara. Finalmente, después de casi una hora de conversación, Hernán aceptó. No solo por el dinero, aunque esa era ciertamente una motivación poderosa, sino porque Andrés había logrado convencerlo de que estaban protegiendo los verdaderos intereses de Maya, incluso contra su propio juicio momentáneamente nublado. Está bien, dijo Hernán, pero necesito las modificaciones exactas que quieres que haga, y necesito el primer pago mañana. Por supuesto. Andrés sacó una hoja de papel y comenzó a escribir las especificaciones precisas. En lugar del 55% para Valentina, sería 35%. El 20% restante se dividiría equitativamente entre los 3 hijos, dándole a cada uno aproximadamente 6,7% adicional. También quería que se eliminaran las cláusulas más específicas sobre pérdida de herencia por sabotaje. Una cosa más, añadió Andrés mientras terminaba de escribir. Necesito que esto se mantenga absolutamente entre nosotros. Si alguien más se entera, ambos estamos en problemas serios. Entendido. Cuando se separaron esa noche, ambos hombres sabían que habían cruzado una línea de la cual no había regreso. Andrés se dirigió a su casa con una mezcla de alivio y ansiedad.
convencido de que había salvado el futuro financiero de su familia, pero consciente de que si algo salía mal, las consecuencias serían devastadoras. Hernán, por su parte, regresó a su pequeño apartamento en Envigado con 50 millones de pesos en efectivo en su maletín, y la promesa de otros 100 millones el lunes. Por primera vez en años sintió que tenía control sobre su destino profesional. Ninguno de los dos podía imaginar que Maya Esperanza Restrepo no era la mujer ingenua y confiada que habían asumido. Tampoco podían saber que su plan perfecto estaba a punto de enfrentarse con décadas de astucia empresarial y una intuición maternal, que había sido refinada por años de navegar traiciones menores en el mundo de los negocios. El umbral había sido cruzado, la conspiración estaba en marcha. Pero Maya Esperanza, sin saberlo aún, estaba a punto de demostrar por qué había logrado construir un imperio desde cero en un mundo que no siempre favorecía a mujeres como ella. La batalla por su legado había comenzado, y los conspiradores estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a su oponente. El viernes por la mañana Maya despertó con esa sensación inquietante que las madres experimentadas reconocen inmediatamente. Algo no estaba bien con uno de sus hijos. Era un instinto que había desarrollado a lo largo de décadas, una especie de radar interno que se activaba cuando alguno de sus descendientes estaba en problemas, o tramando algo. Durante su rutina matutina de preparación de empanadas, Maya no lograba quitarse de la mente la conversación telefónica con Andrés del día anterior. No habían sido tanto sus palabras como el tono, la cadencia calculadora de su voz cuando había mencionado su edad y su mortalidad. Era como si estuviera evaluando factores en una ecuación, no expresando preocupación filial genuina. A las 9 de la mañana, mientras supervisaba la preparación del relleno de pollo en el local principal, Maya tomó una decisión impulsiva. Llamó a su comadre Esperanza Morales, su amiga más cercana desde hacía 30 años y la única persona en quien confiaba completamente para asuntos delicados. Esperanza, necesito pedirte un favor muy especial. Claro, comadre, dime qué necesitas. Quiero que vayas al bufete del doctor Ramírez esta tarde. Vas a decir que eres mi hermana de Manizales, que estás de visita en Medellín, y que yo te envíe a recoger una copia de unos documentos importantes que necesito revisar antes de mi cita de hoy. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Maya explicó cuidadosamente la situación. Esperanza, quien había sido testigo de décadas de altibajos familiares de los Restrepo, entendió inmediatamente la gravedad de las sospechas de su comadre. ¿Realmente crees que Andrés podría estar tramando algo? Espero estar equivocada, pero mi instinto me dice que algo no está bien. Y mi instinto rara vez se equivoca cuando se trata de mis hijos. Esperanza aceptó la misión con la seriedad de alguien que entendía la importancia de proteger a su comadre. A las 2 de la tarde se presentó en la recepción del bufete Ramírez y Asociados vestida conservadoramente y con la confianza de alguien acostumbrada a manejar situaciones delicadas. Buenas tardes, le dijo a la recepcionista, soy Esperanza Restrepo, hermana de Maya Esperanza Restrepo. Mi hermana me pidió que viniera a recoger una copia de los documentos que está preparando el doctor Ramírez. Dice que necesita revisarlos antes de su cita de esta tarde. La recepcionista, una mujer joven que conocía la importancia de la familia Restrepo como clientes, no dudó en pedirle a Hernán que preparara las copias solicitadas. Hernán, quien había pasado la noche anterior modificando cuidadosamente el testamento según las instrucciones de Andrés, sintió una punzada de nerviosismo cuando recibió la solicitud. Pero decidió que entregar las copias del documento original no comprometería su plan, ya que Maya no tendría forma de compararlas con la versión modificada que le presentarían más tarde. Por supuesto, le dijo a la recepcionista, preparo las copias inmediatamente. Lo que Hernán no sabía,
era que había subestimado gravemente tanto la astucia de Maya, como su conocimiento detallado de sus propias instrucciones. Media hora después, Esperanza se encontraba con Maya en un café pequeño cerca del centro de Medellín, entregándole el sobremanila con las copias de los documentos. Maya revisó los papeles meticulosamente, y lo que encontró confirmó sus peores temores. Las cifras en los documentos no correspondían exactamente con las instrucciones que ella había dado al doctor Ramírez. Según los papeles, Valentina heredaría solo el 35% del negocio, no el 55% que Maya había especificado claramente. «Esos hijos de puta», murmuró Maya, usando un lenguaje que raramente empleaba, pero que reflejaba la magnitud de su indignación. «¿Qué pasa, comadre? Alguien está manipulando mis documentos, las cifras están mal, y apuesto mi vida a que sé quién está detrás de esto». Maya sintió una mezcla de devastación emocional y furia fría. La traición de un extraño habría sido dolorosa, pero manejable. La traición de su propio hijo, el hijo en quien más había confiado para asuntos legales y financieros, era algo que cortaba mucho más profundo. Pero Maya Esperanza Restrepo no había construido un imperio empresarial siendo ingenua, o permitiendo que las emociones nublaran su juicio estratégico. Si Andrés quería jugar sucio, ella le demostraría que había aprendido de los mejores maestros, la calle, la supervivencia, y décadas de lidiar con personas que subestimaban a una mujer mayor. «Esperanza, necesito que me ayudes con una cosa más». «Lo que necesites, comadre. Quiero que llames al bufete y canceles mi cita de esta tarde. Diles que Maya Esperanza se enfermó súbitamente, y que reprogramará para la próxima semana». «¿Y luego qué?» «Luego vamos a tender una trampa». Durante las siguientes 2 horas, Maya desarrolló un plan, que haría que la conspiración de Andrés se revelara completamente. Era un plan que requería precisión, timing perfecto y la actuación de su vida. Primero, llamó a Valentina y le pidió que viniera a su casa esa noche para una conversación muy importante sobre el futuro del negocio. Después llamó a cada uno de sus hijos y les dijo que necesitaba hablar con toda la familia el domingo, después del almuerzo tradicional, sobre decisiones importantes que afectarán a todos. Finalmente, hizo la llamada más difícil de todas. Llamó a Andrés. «Hijo, ¿podrías venir a casa esta noche? Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». «¿Sobre qué, mamá?» «Sobre tu futuro en el negocio familiar. He estado pensando mucho en las cosas que me dijiste, y creo que tal vez tengas razón sobre algunas de ellas». Maya pudo escuchar la satisfacción apenas contenida en la voz de Andrés cuando respondió: «Por supuesto, mamá, estaré ahí a las 7». Esa noche, Maya se preparó para la actuación más importante de su vida. Se vistió con una de sus blusas más conservadoras. Se peinó el cabello de manera que la hiciera ver más frágil de lo usual. Y hasta se aplicó un maquillaje sutil que acentuaba las arrugas alrededor de sus ojos. Cuando Andrés llegó a las 7 en punto, encontró a su madre sentada en su sillón favorito, con una expresión que él interpretó como derrotada y contemplativa. «Siéntate, hijo, tenemos mucho de qué hablar». «¿Cómo te sientes, mamá? Te veo un poco cansada». «Me siento vieja, Andrés. Y confundida. Tal vez tengas razón sobre muchas cosas». Durante los siguientes 30 minutos, Maya ejecutó una performance magistral. Le dijo a Andrés que había estado reconsiderando muchas de sus decisiones recientes, que tal vez había sido demasiado impulsiva al querer cambiar el testamento, y que valoraba enormemente su sabiduría y experiencia legal. «¿Sabes qué, hijo? Creo que tienes razón sobre esa reestructuración que me propusiste. Tal vez es hora de que ustedes, mis hijos, tomen más control de las decisiones importantes». Andrés trató de mantener una expresión neutral, pero Maya pudo ver la satisfacción brillando en sus ojos.
Solo quiero asegurarme de que haga lo correcto para toda la familia, dijo él, con una falsa modestia que no engañó a Maya ni por un segundo. Por eso te necesito, Andrés, tú entiendes estas cosas legales complicadas que yo no entiendo completamente. Era exactamente lo que Andrés quería escuchar. Su madre estaba reconociendo su superioridad intelectual, admitiendo que necesitaba su guía, y aparentemente abandonando sus planes de darle control mayoritario a Valentina. ¿Qué necesitas que haga, mamá? Quiero que me acompañes al bufete del doctor Ramírez el lunes. Quiero que estés ahí cuando revise los documentos finales, para asegurarme de que todo esté correcto. Por supuesto, mamá, me parece muy sensato. Y Andrés, quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho por esta familia a lo largo de los años. A veces una vieja terca como yo necesita que alguien más sabio le abra los ojos. Cuando Andrés se fue esa noche estaba convencido de que su plan había funcionado perfectamente. Su madre había capitulado, reconocía su autoridad, y el lunes él estaría presente para asegurarse de que ella firmara el testamento modificado sin hacer preguntas complicadas. Lo que Andrés no sabía era que Maya había estado grabando toda la conversación con una pequeña grabadora digital que Valentina le había enseñado a usar meses atrás para tomar notas de reuniones importantes. También ignoraba que Maya ya había contactado discretamente al Colegio de Abogados de Antioquia para reportar sospechas de manipulación de documentos legales, y que había solicitado una reunión privada con el doctor Ramírez para el sábado por la mañana. Más importante aún, Andrés no tenía idea de que su madre había pasado décadas perfeccionando la habilidad de aparecer vulnerable mientras planeaba estratégicamente la destrucción completa de quienes trataban de aprovecharse de esa aparente vulnerabilidad. La trampa había sido tendida, los documentos falsos habían sido identificados, la confesión había sido grabada, y Maya Esperanza Restrepo estaba a punto de demostrar por qué había logrado construir un imperio en un mundo que constantemente subestimaba a mujeres como ella. El domingo familiar que se avecinaba no sería una reunión ordinaria. Sería el día en que la matriarca de la familia Restrepo revelaría la traición, desenmascaría a los conspiradores, y tomaría decisiones que cambiarían el destino de todos para siempre. La paciencia y la astucia estaban a punto de enfrentarse con la codicia y la traición, y Maya tenía la intención de ganar. El domingo amaneció con un sol radiante, que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse en la casa de Laureles. Maya había pasado la noche en vela, no por nerviosismo, sino organizando meticulosamente cada detalle de lo que sabía sería el día más importante en la historia de su familia. A las 6 de la mañana, mientras el resto de la familia aún dormía, Maya estaba en su cocina preparando el sancocho dominical con una precisión casi ritual. Cada ingrediente fue medido exactamente, cada paso ejecutado con la perfección que solo viene de décadas de repetición. Pero esta vez, la preparación de la comida familiar tenía un propósito adicional. Le daba tiempo para ensayar mentalmente la confrontación que se avecinaba. Valentina llegó temprano como siempre para ayudar con los preparativos finales. Maya la estudió cuidadosamente mientras su nieta organizaba los platos y acomodaba las sillas adicionales alrededor de la mesa extendida. Abuela, ¿estás segura de que está bien? La noto diferente desde el viernes. Estoy perfecta, mi niña, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Hoy va a ser un día muy especial para nuestra familia. ¿Especial cómo? Vas a ver. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase hoy, tú siempre has sido mi orgullo más grande. No solo como nieta, sino como ser humano. La intensidad emocional en la voz de Maya hizo que Valentina la mirara con preocupación renovada, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, comenzaron a llegar los primeros invitados. A las 12 del mediodía, la casa estaba llena con el bullicio familiar de siempre. Los 7 nietos corrían entre la sala y la terraza. Las nueras conversaban en la cocina,
y los hombres se habían congregado alrededor del televisor para ver fútbol. Era la escena dominical que se había repetido cientos de veces a lo largo de los años. Pero Maya observaba todo con ojos diferentes. Veía a Carlos riéndose con sus hijos, aparentemente sin preocupaciones sobre el futuro del negocio. Veía a Patricia comentando sobre las vacaciones que había planeado para Cartagena, financiadas por los dividendos que esperaba del negocio familiar, y más significativamente, veía a Andrés moviéndose entre los grupos con una confianza y satisfacción que no había mostrado en meses. Durante el almuerzo, la conversación fluyó normalmente. Se habló de fútbol, de las próximas elecciones municipales, de los planes escolares de los nietos, y de las expansiones menores que se estaban considerando para dos de los locales. Maya participó en todas las conversaciones, con su calidez habitual, pero cualquiera que la conociera íntimamente, habría notado la calidad estudiada de su atención, como si estuviera memorizando cada detalle de esta última comida familiar normal. A las 3 de la tarde, cuando los platos principales habían sido retirados y se servía el postre tradicional de 3 leches, Maya se puso de pie y golpeó suavemente su copa de vino con una cuchara. Familia, necesito su atención para algo muy importante. La conversación se detuvo gradualmente. Los nietos más pequeños siguieron jugando, pero los adultos se volvieron hacia Maya con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Como saben, he estado reflexionando mucho últimamente sobre el futuro de nuestro negocio y de nuestra familia. He tomado algunas decisiones importantes que quiero compartir con todos ustedes. Maya hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera naturalmente. Primero, quiero que todos sepan que he decidido actualizar mi testamento. Era algo que necesitaba hacer desde hace tiempo. Hubo murmurios suaves de aprobación. Este tipo de planificación práctica era exactamente lo que la familia esperaba de Maya. Segundo, he decidido que es hora de que la siguiente generación tome más responsabilidades en el manejo del negocio. Específicamente, he decidido que Valentina debe tener un papel de liderazgo mucho más importante. Los murmurios se volvieron un poco más tensos. Patricia intercambió una mirada rápida con su esposo, y Maya notó que Andrés se había puesto rígido en su silla. Pero antes de hablar sobre el futuro, Maya continuó: creo que es importante que todos entendamos exactamente dónde estamos parados hoy. Por eso, quiero compartir con ustedes algo que descubrí esta semana. Maya sacó de su bolso la pequeña grabadora digital y la colocó en el centro de la mesa. Esta grabadora contiene una conversación muy reveladora que tuve el viernes por la noche. Una conversación que creo que todos deberían escuchar. El silencio en la mesa se volvió absoluto. Incluso los nietos más pequeños parecían haber captado la gravedad del momento, y habían dejado de jugar. Maya presionó el botón de reproducción. La voz de Andrés llenó el comedor. ¿Qué necesitas que haga, mamá? Seguida por la voz de Maya: quiero que me acompañes al bufete del Dr. Ramírez el lunes. Quiero que estés ahí cuando revise los documentos finales, para asegurarme de que todo esté correcto. Por supuesto, mamá, me parece muy sensato. Mientras la grabación continuaba, reproduciendo la conversación completa donde Maya había actuado como si estuviera capitulando ante la sabiduría superior de Andrés, las expresiones alrededor de la mesa cambiaron dramáticamente. Carlos parecía confundido tratando de entender las implicaciones de lo que estaba escuchando. Patricia se veía incómoda, claramente captando que algo muy serio estaba sucediendo pero sin entender completamente qué. Los nietos mayores habían dejado de comer y observaban a los adultos con fascinación. Pero la transformación más dramática ocurrió en el rostro de Andrés. Su confianza se evaporó como agua en el desierto, reemplazada por una palidez creciente, y una comprensión horrible de que había sido completamente engañado. Cuando la grabación terminó, Maya la apagó y la guardó cuidadosamente en su bolso. Ahora,
dijo con una voz que había perdido toda pretensión de fragilidad maternal. Creo que Andrés tiene algo que explicarnos a todos. Mamá, yo. Andrés comenzó, pero Maya lo interrumpió con un gesto firme de la mano. No, hijo, creo que ya has dicho suficiente, pero tal vez quieras explicarle a tu familia cómo contactaste a Hernán Gutiérrez, asistente legal del doctor Ramírez, para que modificara ilegalmente mi testamento. O tal vez quieras explicar los 150 millones de pesos que le pagaste para que cambiara las cifras en mis documentos legales. La explosión de voces fue inmediata y caótica. Patricia gritaba ¿qué?, mientras Carlos se ponía de pie tan abruptamente que derribó su silla. Los nietos mayores miraban a su tío Andrés con expresiones de shock y confusión. Pero Maya alzó la mano otra vez, y sorprendentemente el silencio regresó. Hay más, continuó. Andrés no solo trató de robar la herencia de Valentina. También tenía planes de vender completamente el negocio familiar a inversionistas de Bogotá. Planes que había estado desarrollando durante meses, asumiendo que eventualmente tendría control sobre las decisiones de la empresa. Andrés finalmente encontró su voz. Mamá, tú no entiendes, yo estaba tratando de proteger a la familia. El negocio tal como está no es sostenible a largo plazo. La venta habría asegurado el futuro financiero de todos. Proteger a la familia. La voz de Maya se volvió peligrosamente baja. ¿Sobornando abogados? ¿Falsificando documentos legales? ¿Mintiendo a mi cara durante semanas? Yo nunca te mentí directamente. Silencio. El grito de Maya resonó por toda la casa con una autoridad que nadie en la familia había escuchado jamás. Era la voz de una mujer que había construido un imperio desde cero, que había sobrevivido décadas de competencia despiadada, y que no tenía intención de permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, destruyera lo que había construido. Andrés Restrepo continuó con una formalidad helada. Tú ya no eres bienvenido en esta casa. Ya no eres empleado de Empanadas Esperanza. Y según el Nuevo Testamento que firmaré mañana, ya no eres mi heredero. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Los hijos no traicionan a sus madres por dinero. Los hijos no conspiran para robarle el futuro a sus propias sobrinas. Los hijos no tratan a sus madres como estúpidas que pueden ser manipuladas. Maya se volvió hacia el resto de la familia, que había observado la confrontación en silencio absoluto. Carlos, Patricia, ustedes tienen una decisión que hacer. Pueden continuar siendo parte de esta familia y de este negocio, respetando las decisiones que he tomado después de una vida entera de trabajo duro. O pueden seguir a su hermano y ver qué tipo de futuro pueden construir sin el fundamento que yo creé. Patricia fue la primera en hablar, con voz temblorosa. Mamá, yo nunca supe nada sobre lo que Andrés estaba planeando. Yo jamás habría apoyado algo así. Lo sé, Patricia, y también sé que no siempre has estado orgullosa del negocio familiar, pero hay una diferencia entre falta de entusiasmo y traición activa. Carlos asintió vigorosamente. Mamá, yo respeto completamente tus decisiones. Andrés está solo en esto. Maya los estudió a ambos cuidadosamente antes de asentir. Está bien, entonces así es como van a ser las cosas de ahora en adelante. Durante los siguientes 15 minutos, Maya delineó la nueva estructura familiar y empresarial. Valentina tendría control mayoritario del negocio y responsabilidad principal de las decisiones estratégicas. Carlos y Patricia mantendrían sus posiciones actuales pero con roles más claramente definidos y responsabilidades específicas. Los demás nietos tendrían oportunidades de participar en el negocio basadas en mérito y dedicación, no solo en relaciones familiares. Y en cuanto a ti, Andrés, Maya concluyó, volviéndose hacia su hijo, quien había permanecido sentado en un silencio aturdido durante toda la explicación. Mañana por la mañana, el doctor Ramírez presentará evidencia de tu conspiración ante las autoridades apropiadas.
Hernán Gutiérrez ya ha sido arrestado después de que yo reporté el soborno el sábado. Su confesión completa está en manos de la Fiscalía. La última máscara de Andrés finalmente se desplomó. Mamá, por favor, cometí un error terrible. Pero soy tu hijo. La familia debe perdonar. La familia perdona los errores, Andrés, pero lo que tú hiciste no fue un error, fue una traición calculada y prolongada. Y las traiciones tienen consecuencias. Maya se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Andrés, tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales de la oficina. Después de eso, cualquier contacto conmigo o con el negocio se hará a través de abogados. Mientras Andrés se levantaba para irse, derrotado y destruido, Maya añadió una última declaración que resumía décadas de sabiduría duramente ganada. Hijo, tú pensaste que porque soy una mujer mayor, sería fácil engañarme. Pensaste que mi amor maternal me haría ciega a tu traición. Pero lo que no entendiste, es que el mismo amor que me hizo construir todo esto para ustedes, también me da la fuerza para protegerlo de ustedes, cuando es necesario. El punto de crisis había pasado. La familia Restrepo nunca sería la misma, pero Maya Esperanza había demostrado una vez más por qué había logrado construir y mantener un imperio en un mundo que constantemente subestimaba su fuerza. El lunes por la mañana, Maya Esperanza Restrepo caminó hacia el bufete Ramírez y Asociados con un paso que no había tenido en décadas. No era la caminata cautelosa de una mujer de 73 años, sino la marcha decidida de una conquistadora que había ganado la batalla más importante de su vida. Valentina la acompañaba, todavía procesando los eventos dramáticos del domingo. La joven había pasado la noche en vela, no por shock sobre la traición de su tío, sino por la inmensidad de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Abuela, ¿está segura de que estoy lista para esto? Maya se detuvo y tomó las manos de su nieta entre las suyas, notando cómo temblaban ligeramente. Valentina, cuando yo tenía tu edad, no sabía nada sobre administrar un negocio. No sabía nada sobre liderar empleados, manejar finanzas, o tomar decisiones que afectarían el sustento de docenas de familias. Pero tenía algo que no se puede enseñar en ninguna universidad, la determinación de proteger lo que era mío. ¿Y si cometo errores? Los vas a cometer, yo cometí cientos. La diferencia entre el éxito y el fracaso no está en evitar errores, sino en aprender de ellos más rápido que tus competidores. En la oficina del Dr. Ramírez, la atmósfera era solemne pero eficiente. El abogado había pasado el fin de semana gestionando las consecuencias legales de la conspiración de Hernán, coordinando con las autoridades, y preparando documentación adicional para proteger tanto a Maya como a su bufete de futuras complicaciones. Señora Restrepo, antes de proceder con la firma del testamento debo informarle sobre los desarrollos del caso contra el señor Gutiérrez. Dígame, doctor. Su confesión completa ha sido entregada a la Fiscalía, ha admitido haber aceptado sobornos, falsificar documentos legales, y conspirar para defraudar. También ha proporcionado evidencia detallada sobre su acuerdo con su hijo Andrés, incluyendo registros de los pagos recibidos. Maya asintió con satisfacción fría. ¿Y las consecuencias para Andrés? La Fiscalía está preparando cargos por soborno, conspiración para cometer fraude, y falsificación de documentos. Dados los montos involucrados, y la naturaleza premeditada de la conspiración, está enfrentando una posible sentencia de prisión de 3 a 8 años. Valentina se estremeció al escuchar esto, pero Maya permaneció imperturbable, que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera mi hijo. Durante las siguientes 2 horas, Maya y Valentina revisaron meticulosamente cada cláusula del Nuevo Testamento. Era un documento mucho más sofisticado que el original, incorporando no solo las lecciones aprendidas de la reciente traición, sino también visiones para el futuro que Maya había estado desarrollando durante semanas.
El testamento establecía que Valentina heredaría el 55% del negocio, asegurándole control absoluto sobre las decisiones estratégicas. Pero más importante, incluía cláusulas detalladas sobre cómo ese control debía ser ejercido, respeto por los empleados, reinversión de ganancias en el crecimiento sostenible, y mantenimiento de los valores fundamentales que habían hecho exitoso al negocio. Carlos y Patricia heredarían cada uno el 15% del negocio, suficiente para asegurar su bienestar financiero pero insuficiente para desafiar las decisiones de Valentina. Los demás nietos recibirían participaciones menores, con cláusulas que les permitían aumentar su porcentaje a través de contribuciones activas y exitosas al negocio. El 15% restante se dividiría entre un fondo de pensiones para empleados de largo plazo, becas educativas para hijos de empleados, y donaciones caritativas a organizaciones que apoyaran el emprendimiento femenino en Colombia. También, añadió Maya mientras revisaban las cláusulas finales, quiero establecer la Fundación Maya Esperanza para apoyar a mujeres emprendedoras que están comenzando sus propios negocios. Quiero que parte de mi legado sea ayudar a otras mujeres a construir lo que yo construí. Cuando los documentos finalmente fueron firmados y notarizados, Maya sintió una sensación de completitud que no había experimentado en años. No era solo la satisfacción de haber protegido su legado de la traición, sino la paz de saber que había tomado decisiones que perdurarían mucho después de su muerte. Esa tarde Maya y Valentina regresaron a la oficina principal de Empanadas Esperanza para enfrentar la siguiente fase de la transformación: comunicar los cambios a los empleados, y reorganizar la estructura operativa de la empresa. Maya había llamado a una reunión general para las 3 de la tarde. Todos los gerentes de los 12 locales, los supervisores de cocina, los coordinadores de delivery, y el personal administrativo central se habían congregado en el salón que normalmente se usaba para entrenamientos. Era la primera vez en la historia de la empresa que Maya había convocado una reunión de todo el personal de liderazgo. La mayoría de los empleados sabían que algo significativo había ocurrido. La ausencia súbita de Andrés no había pasado desapercibida, pero pocos entendían la magnitud de los cambios que se avecinaban. Compañeros, Maya comenzó, usando el término que había empleado para dirigirse a sus empleados durante décadas. Hoy marca el comienzo de una nueva era para Empanadas Esperanza. Durante los siguientes 30 minutos, Maya explicó la situación sin entrar en detalles sórdidos sobre la traición familiar. Se concentró en las oportunidades que los cambios representaban: nuevas inversiones en tecnología, expansión planificada a otras ciudades colombianas, mejoras en beneficios para empleados, y oportunidades de crecimiento profesional para quienes demostraran dedicación y competencia. Valentina Restrepo, Maya continuó, haciendo un gesto hacia su nieta, será nuestra nueva directora general ejecutiva. Ella liderará la modernización de nuestras operaciones, mientras mantiene los valores y la calidad que nos han hecho exitosos durante casi 40 años. La reacción de los empleados fue overwhelmingly positiva. Valentina había trabajado codo a codo con muchos de ellos durante los últimos 2 años, había demostrado respeto por su experiencia, y había implementado cambios que habían mejorado tanto sus condiciones de trabajo como la rentabilidad de la empresa. Después de la reunión, mientras Maya y Valentina caminaban por el local original donde todo había comenzado, Maya se detuvo frente al primer horno que había comprado en 1985. ¿Sabes qué es lo más difícil de construir un legado, Valentina? ¿Qué, abuela? No es la construcción inicial. Eso es duro, pero es emocionante. Lo más difícil es protegerlo de quienes creen que merecen los frutos de tu trabajo sin haber participado en el esfuerzo de crearlo. ¿Se arrepiente de lo que hizo con tío Andrés? Maya consideró la pregunta cuidadosamente. Me duele haber perdido a mi hijo. Pero no me arrepiento de haber protegido lo que construí para ustedes, para nuestros empleados, y para nuestra comunidad.
Andrés tomó decisiones que tuvieron consecuencias. Yo simplemente me aseguré de que esas consecuencias fueran proporcionales a sus acciones. Durante las semanas siguientes, la transformación de Empanadas Esperanza se aceleró dramáticamente. Valentina implementó sistemas de inventario digital, expandió el programa de delivery a nuevas zonas de Medellín, y negoció contratos con 3 cadenas de supermercados adicionales. Más significativamente, estableció un programa de participación en ganancias para empleados de largo plazo, algo que Maya había querido hacer durante años pero que Andrés había argumentado era financieramente imprudente. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Las ventas aumentaron 35% en el primer mes después de los cambios. La rotación de empleados, que había sido un problema creciente, se redujo prácticamente a cero. Y más importante, la cultura empresarial se revitalizó con una energía y optimismo que habían estado ausentes durante meses. Carlos, inicialmente nervioso por los cambios dramáticos, pronto descubrió que su rol como supervisor de operaciones en el centro de la ciudad era más gratificante bajo el liderazgo de Valentina. Ella valoraba su experiencia práctica y lo consultaba regularmente sobre decisiones operativas importantes. Patricia sorprendentemente comenzó a mostrar un interés renovado en el negocio familiar. La crisis había sido un despertar para ella, haciéndole darse cuenta de que había estado dando por sentado algo que otros estaban dispuestos a traicionar para obtener. «Mamá», le dijo Patricia durante una de sus visitas semanales que había restablecido después del domingo de la revelación. «Creo que nunca entendí realmente lo que habías construido hasta que vi a alguien tratar de robártelo». «¿Y ahora qué entiendes?» «Entiendo que no construiste un negocio. Construiste una familia extendida, una comunidad, un legado que va mucho más allá del dinero. Y entiendo que casi lo perdimos por codicia». Maya abrazó a su hija, sintiendo que finalmente había recuperado no solo su negocio, sino también la conexión genuina con sus hijos que había temido haber perdido para siempre. Un mes después de la confrontación dominical, Maya recibió una carta de Andrés desde la cárcel donde estaba esperando juicio. Era una disculpa larga y detallada, llena de justificaciones y súplicas de perdón. Maya leyó la carta una vez, cuidadosamente, y luego la dobló y la guardó en un cajón de su escritorio sin responder. ¿No va a contestarle?, preguntó Valentina, quien había visto llegar la carta. Tal vez algún día, respondió Maya. Pero no hoy. Hoy estamos construyendo el futuro, no rehaciendo el pasado. La transformación estaba completa. Maya Esperanza Restrepo había enfrentado la traición más profunda posible, la de su propio hijo, y había emergido más fuerte, más sabia, y más determinada que nunca. Su imperio no solo había sobrevivido, había renacido con una nueva generación de liderazgo, que combinaba la sabiduría tradicional con la innovación moderna. Y más importante, había demostrado una verdad fundamental que resonaría mucho más allá de las fronteras de su familia. Que la fuerza real no viene de la posición o el poder, sino de la integridad, la determinación, y la voluntad de proteger lo que es correcto, sin importar el costo personal. 6 meses después. La mañana del 15 de abril de 2025, amaneció con esa brisa fresca de montaña que hace de Medellín una ciudad única en el mundo. Maya Esperanza Restrepo se despertó como siempre a las 5 de la mañana, pero por primera vez en décadas, no lo hizo por obligación sino por elección. A los 74 años Maya había logrado algo que pocos empresarios de su generación conseguían. Una transición exitosa del poder que no solo preservaba su legado, sino que lo multiplicaba exponencialmente. Desde su ventana en Laureles, podía ver las luces tempranas de la ciudad despertando, y entre ellas, las luces de sus 12 locales de Empanadas Esperanza, que ya estaban en plena operación bajo la dirección de Valentina. Su rutina matutina había cambiado completamente.
En lugar de dirigirse inmediatamente a supervisar la producción, Maya dedicaba las primeras horas del día a su nuevo proyecto, la Fundación Maya Esperanza, que en 6 meses ya había otorgado microcréditos a 43 mujeres emprendedoras en diferentes barrios de Medellín. Esa mañana en particular tenía una cita especial, la inauguración del primer centro de emprendimiento femenino Maya Esperanza, en la Comuna 13, el mismo barrio donde había comenzado su imperio gastronómico 40 años atrás. Cuando llegó al centro a las 9 de la mañana encontró una multitud de mujeres jóvenes, periodistas locales, funcionarios municipales y representantes de organizaciones de desarrollo empresarial. Pero las personas que más la emocionaron ver fueron sus empleados originales. Doña Carmen, quien había trabajado en el primer local durante 30 años, John Jairo, su repartidor más veterano, y María Elena, su primera gerente, quien ahora supervisaba la capacitación de nuevos empleados. Compañeras, Maya comenzó su discurso de inauguración. Hace 40 años, yo era una mujer joven con una canasta de empanadas y un sueño que muchos consideraban imposible. Hoy, estoy aquí no para hablarles de lo que logré, sino de lo que ustedes pueden lograr. Durante los siguientes 20 minutos, Maya compartió no solo su historia de éxito empresarial, sino las lecciones más profundas que había aprendido. La importancia de la perseverancia ante la adversidad, el valor de tratar a los empleados como familia, y la necesidad crucial de proteger lo que se construye con tanto esfuerzo. Pero la lección más importante, concluyó, es que el verdadero éxito no se mide solo en dinero o propiedades, se mide en las vidas que tocas, las oportunidades que creas para otros, y la fuerza que les das a las siguientes generaciones para construir algo aún más grande. Después de la ceremonia, Maya se dirigió a la oficina principal de Empanadas Esperanza, para su reunión semanal con Valentina. Era un ritual que habían establecido. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, abuela y nieta se sentaban a revisar no solo los números del negocio, sino las decisiones estratégicas que definirían el futuro de la empresa. Abuela, tengo noticias emocionantes. Valentina la recibió con una sonrisa que iluminaba toda la oficina. Cuéntame. Acabo de cerrar el contrato con Supermercados Éxito para distribuir nuestras empanadas congeladas en todas sus sucursales de Colombia. Estamos hablando de presencia nacional real. Maya sintió una oleada de orgullo que la sorprendió por su intensidad. No era solo orgullo por el éxito financiero, sino orgullo por ver a Valentina tomar decisiones audaces pero calculadas, exactamente como ella había hecho décadas atrás. ¿Y los números? Proyectamos un aumento del 300% en producción durante los próximos 18 meses. Vamos a necesitar una planta de producción industrial adicional y probablemente contratar otros 200 empleados. ¿200 empleados? Sí, abuela. Y siguiendo su modelo, salarios justos, beneficios completos, y participación en ganancias. No vamos a crecer sacrificando los valores que hicieron grande a esta empresa. Durante las siguientes 2 horas, Maya y Valentina planificaron la expansión más ambiciosa en la historia de Empanadas Esperanza. Pero lo que más impresionó a Maya no fueron las cifras o las proyecciones, sino la manera en que Valentina había internalizado completamente la filosofía empresarial que había tomado décadas desarrollar. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?, le dijo Maya a su nieta mientras revisaban los planos arquitectónicos para la nueva planta. ¿Qué? No es que seas inteligente para los negocios, aunque lo eres. No es que seas ambiciosa, aunque necesitas serlo. Lo que más me enorgullece es que entiendas que un negocio es mucho más que una máquina de hacer dinero. Es una responsabilidad hacia la comunidad. Esa tarde, Maya hizo algo que no había hecho en meses. Visitó a Patricia en su casa del poblado. La relación entre madre e hija había cambiado dramáticamente desde el domingo de la revelación. Patricia había comenzado a participar activamente en el negocio familiar, no como empleada,
sino como consejera estratégica para la expansión a mercados de clase alta. Mamá, Patricia la recibió con un abrazo genuino. ¿Cómo se sintió la inauguración del centro? Emocionante, pero también nostálgica. Me hizo pensar en todo el camino que hemos recorrido como familia. ¿Incluyendo lo que pasó con Andrés? Era la primera vez en meses que Patricia mencionaba directamente a su hermano. Maya había estado esperando esta conversación. Patricia, lo que pasó con Andrés fue una tragedia. Pero fue una tragedia de su propia creación. Yo no destruí a mi hijo. Él destruyó su relación conmigo cuando eligió la traición sobre la honestidad. ¿Has sabido algo de él? Está cumpliendo su sentencia en la cárcel de Bellavista. 4 años por fraude y soborno. Su abogado me ha contactado varias veces pidiendo que interceda por él, pero no voy a hacerlo. ¿Nunca lo perdonará? Maya consideró la pregunta cuidadosamente. El perdón no significa olvidar las consecuencias. Yo puedo perdonar a Andrés como persona, pero no puedo restaurar la confianza que él destruyó. Y sin confianza, no puede haber lugar para él, en esta familia o en este negocio. Al día siguiente Maya recibió una visita inesperada en su casa. Carlos había venido con sus 3 hijos adolescentes, algo que no había hecho desde antes de la crisis familiar. Mamá, los muchachos quieren hablar contigo sobre algo importante. El mayor de los nietos de Carlos, Alejandro de 19 años, se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar. Abuela, hemos estado hablando y queremos trabajar en el negocio familiar durante las vacaciones de verano. No por la plata, sino porque queremos aprender lo que usted y Valentina saben. Maya se sorprendió gratamente. Los hijos de Carlos nunca habían mostrado interés particular en Empanadas Esperanza, prefiriendo sus videojuegos y actividades escolares. ¿Y qué los hizo cambiar de opinión? Lo que pasó con tío Andrés, respondió Sebastián, de 17 años. Nos hizo darse cuenta de que no valorábamos lo que usted había construido. Y no queremos cometer el mismo error. Durante las siguientes 2 horas, Maya les explicó a sus nietos no solo las operaciones básicas del negocio, sino la filosofía que lo sustentaba. Les habló de la importancia del trabajo duro, del respeto por los empleados, y de la responsabilidad que viene con el éxito empresarial. Si van a trabajar conmigo este verano, les dijo finalmente, van a empezar desde abajo, van a limpiar mesas, van a ayudar en la cocina, van a hacer delivery, no van a recibir tratamiento especial por ser mis nietos. Eso es exactamente lo que queremos, abuela, respondió Alejandro. Queremos ganarnos el respeto que tío Andrés perdió. Una semana después, Maya estaba en su oficina revisando los estados financieros del primer semestre, cuando recibió una llamada que la sorprendió completamente. Señora Restrepo, habla Hernán Gutiérrez. Maya reconoció inmediatamente la voz del ex asistente legal que había sido el cómplice de Andrés en la conspiración. ¿Qué quieres, Hernán? Señora, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero acabo de salir de la cárcel después de cumplir mi sentencia reducida por colaboración con la justicia. He estado pensando mucho en lo que hice, y quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué exactamente? Por haber traicionado su confianza. Por haber permitido que la codicia me cegara. Por haber sido parte de algo que casi destruye a su familia. Maya permaneció en silencio por largo rato. Hernán, aprecio tu disculpa, pero las disculpas no borran las consecuencias. Tú tomaste decisiones que tuvieron resultados graves para muchas personas. Lo sé, señora, no espero perdón. Solo quería que supiera que entiendo la magnitud de lo que hice, y que he aprendido de ello. ¿Y qué planeas hacer ahora? Estoy trabajando como asistente en una oficina de asistencia legal gratuita para familias de bajos recursos. Es mi manera de tratar de compensar el daño que causé. Después de colgar, Maya se quedó pensando en la conversación. No sentía simpatía particular por Hernán, pero reconocía algo genuino en su arrepentimiento que nunca había escuchado en las cartas de Andrés.
Esa noche, durante la cena familiar semanal que ahora se celebraba los jueves en lugar de los domingos, Maya compartió una reflexión que había estado desarrollando durante meses. Familia, cuando todo esto comenzó yo pensé que estaba luchando para proteger mi negocio, pero ahora me doy cuenta de que estaba luchando por algo mucho más importante. ¿Por qué, abuela?, preguntó uno de los nietos menores. Estaba luchando por demostrar que la integridad siempre triunfa sobre la traición, que el trabajo duro siempre supera a la manipulación, y que una familia verdadera se construye sobre el respeto mutuo, no solo sobre la sangre compartida. Valentina levantó su copa de vino. Por la abuela Maya, quien nos enseñó que la fuerza real viene de hacer lo correcto, sin importar qué tan difícil sea. Toda la familia se unió al brindis, incluyendo los empleados de mayor confianza que Maya siempre invitaba a las cenas familiares importantes. Mientras observaba las caras sonrientes alrededor de su mesa, Maya Esperanza Restrepo sintió una satisfacción profunda y completa. Había enfrentado la traición más devastadora posible y había emergido no solo intacta sino más fuerte. Su imperio gastronómico se había convertido en una cadena nacional. Su familia se había purificado y fortalecido. Su legado estaba asegurado en manos capaces que respetaban tanto la tradición como la innovación. Pero más importante que todo eso, había demostrado una verdad fundamental que resonaría mucho más allá de su propia vida, que cuando una mujer decide proteger lo que ha construido con sus propias manos, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. La abuela Maya había ganado mucho más que una batalla familiar. Había ganado una guerra por la dignidad, la justicia, y el derecho a proteger el fruto de una vida entera de trabajo honesto. Y esa victoria, esa nueva realidad que había creado, perduraría por generaciones. Fin. En las montañas de Medellín, donde las empanadas de Maya Esperanza siguen llenando el aire con su aroma inconfundible, los niños del barrio aún escuchan la historia de la abuela que enfrentó la traición de su propio hijo y salió victoriosa. Es una historia que se ha convertido en leyenda, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia la luz. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.